Iglesia, buenos días para todos. Este es un nuevo domingo en la compañía del Señor, en compañía también de los líderes, de nuestros pastores y de aquellos que han designado el Señor para este servicio tan hermoso, incluyendo nosotros, por supuesto, que somos también servidores de nuestro Dios Todopoderoso. Es un tiempo lindo de compartir con el Señor, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de adoración, de alabanza, y como siempre, cada vez que tengo la oportunidad de ministrar en este tiempo, le pido que su corazón, su mente y su cuerpo estén dispuestos para alabar al Señor. Quiero compartirles una porción de la palabra que sé que los conocemos de memoria, pero que me impactó mucho cuando la explican de una manera aplicada a nuestra realidad, aplicada a nuestra vida y aplicada especialmente como hijos de Dios. Está en Primera de Reyes 17, en el verso 8, y se titula La viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías, muy juicioso y obediente, se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Le juro por el Señor, le contestó la viuda, pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esta es una situación bastante, diríamos nosotros en este tiempo, fantasiosa, ¿cierto? Lee uno la historia y dice: bueno, ¿cómo? O sea, la pobre viuda solamente tenía para ella, tenía para su hijo, y todavía llega un hombre a decirle: no, primero yo y luego ustedes. Pero aquí es donde les digo, como dice la introducción, que la palabra es aplicada a los hijos de Dios. Tuve la oportunidad de leer un devocional que me llamó mucho la atención, y dice lo que yo leí: es normal experimentar preocupación y ansiedad cuando carecemos de los recursos esenciales para nuestro bienestar. Claro, tenemos miedo de no tener con qué alimentar. Yo sé que como padres, primeramente a nuestros hijos. Así nosotros no tengamos un plato para nosotros, lo importante es alimentarlos a ellos. Pero la preocupación por nuestras necesidades puede hacernos buscar en muchas direcciones, pero una clara visión de Dios como el proveedor puede tranquilizarnos. Busquémoslo primero a Él. Al hacerlo,
ahorramos tiempo, energía y evitamos frustraciones. Iglesia, yo quiero invitarlos a hacerse estas preguntas que me las hizo el devocional a mí. Y la verdad, entendí que la provisión del Señor, pues es de Él, y que si yo lo busco primero a Él, viene una provisión con poder. Cuando buscas a Dios, ¿qué haces? Vas primero en miles direcciones y luego finalmente llegas a los pies del Señor. Cuando tienes una necesidad tan grande, ¿qué haces? Buscas allí y luego sí vas a los pies del Señor. Bueno, pues entonces hoy los invito a que nos ahorremos tiempo y frustraciones, porque el único que puede proveer con poder es Él, nadie más. Quiero que ustedes piensen en un ejercicio que tal vez podemos vivir a diario. Usted va por la calle y hay una persona que se le acerca a pedirle una moneda o comida. Es más, en este tiempo ya hay personas gritando por las calles pidiendo comida, ropa o lo que ustedes puedan darles. Así está ocurriendo hoy en día. Seguramente usted un día dará una moneda, al otro día ya no. El día que esté de buen genio dará más. Un día que tenga frustraciones dice, ay no quiero ni verlo. Hará muchas evaluaciones en su mente, pero ¿saben? Nuestra misericordia, ese pan que entregamos, esa moneda que entregamos, que es obviamente lo correcto si hay alguien necesitado, es totalmente limitada. Solamente le puedo dar hoy ese pan y esa moneda, nada más. Pero si este mismo hombre, o yo mismo, o todos nosotros, vamos al Señor y pedimos, pues el Señor sí tiene la posibilidad de proveer con poder, proveer para mañana, proveer para que esa moneda se multiplique, o ese pan se multiplique, o ese aceite se multiplique. Lo que usted le da a ese hombre y a esa mujer en la calle es totalmente limitado. Lo que usted le pide a otros es totalmente limitado. Por eso hay que ir al que tiene poder, y tal vez es eso lo que no hemos entendido. El Señor puede otorgarnos una provisión con poder. O sea que busquemos al Señor, porque ahí está el verdadero poder. No busquemos a otros que nos pueden solucionar la situación en un desayuno o en un momento crítico laboral, o puede suplirnos una respuesta inmediata, pero el Señor puede suplirnos una respuesta eterna. Vamos a colocarnos a los pies del Señor ahora. Vamos a decirle, Señor, yo quiero tu poder, yo quiero tu provisión con poder. Yo quiero, Señor, obtener lo que viene del cielo, pero para poderlo obtener, Señor, quiero estar junto a tus pies y decirte, Señor, que por favor multipliques todo aquello que yo estoy requiriendo, Señor. Que por favor hagas posible que mi alacena esté llena siempre, Señor. Pero no solamente, Señor, mi alacena, sino mi boca de buena palabra, Señor. Mi corazón de agradecimiento, bendito Señor. Mi boca, Señor, y mis gestos, Señor, y mi corazón dispuesto siempre para proveerles a los demás también lo que necesitan, Señor, porque tu amor está en mí y yo quiero reflejarlo, Señor. Tú eres el único poderoso, Señor. Eres el único que puede dar con poder, Señor, y llenar y llenar y llenar todo aquello que necesitamos, de todo lo que carezcamos, Rey de Gloria. Nos ponemos junto a tus pies, Señor, porque allí es donde vamos a conseguir el poder que necesitamos, Rey.
bendito Dios, hoy ante tu gran poder, bendito Señor, reconocemos, bendito Señor, que cuando buscamos nuestra provisión, no lo hacemos en lugares correctos, pero hoy, Señor, entendemos que la única provisión con poder es la tuya, bendito Dios, que ningún humano, ni aun nosotros, aunque le pongamos el corazón a cualquier dádiva para otra persona, Señor, tiene el poder tuyo, Señor. Solo si tú bendices lo que nosotros entregamos a otros, ahí sí habrá poder, bendito Dios. Todo en tus manos es poderoso, todo en tus manos es realidad, bendito Señor, porque eres el único, Señor, que puede hacer fluir, bendito Señor, amor, y que puede hacer, Señor, que todo se desborde, bendito Dios. Tu amor, Señor, por nosotros es como un río, Señor, que nos da provisión eterna. Gracias, Señor. Siempre me sustentará. Ese amor
el único Dios todopoderoso que gobierna el cielo, la tierra, los mares, en el cual confío, en el cual mi corazón se complace en alabarlo, en adorarlo y en cantarle santo, 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 porque derrama su amor por nosotros, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos a la verdad, bendito Señor.
Santo, 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 yo quiero verte. Santo y majestuoso, santo y grande Señor. Señor, yo quiero ver el resplandor de tu gloria, pero no es posible verlo con mis ojos físicos, Señor, solo con mis ojos espirituales, bendito Señor. Para terminar, iglesia, hemos elegido con el Espíritu Santo esta canción hermosa, esta canción que habla del gran amor de nuestro Padre por nosotros. Y quiero que de verdad usted lo adore al Señor con todo su corazón, que le agradezca por haberlo vestido de gloria y de verdad, por haberlo vestido de poder, por haberle dado una herencia que usted no merecía, pero que disfruta. Gracias, Señor. Hoy la palabra, Señor, es poder. Hoy, bendito Señor, nos rendimos ante tu gran poder, bendito Señor. Y te alabamos y te cantamos solo a ti, mi Rey. Padre fiel y maravilloso, Señor. Y con esta canción, bendito Señor, hemos tenido el privilegio de adorarte, de cantarte y decirte
que no entendemos tu grandeza, bendito Señor, que no podemos entender cómo es tu amor tan grande por nosotros, bendito Señor, cómo es que nos vistes de ropa fina constantemente, cómo es que levantas nuestra cabeza, bendito Señor, cómo es que no nos dejas en vergüenza, bendito Señor, y todo, Señor, es posible si estamos junto a tus pies, bendito Señor, si estamos esperando que tú hagas desbordar ese río, bendito Señor, con tu amor. Gracias, gracias, bendito Rey. Como Eliseo, Señor, seremos obedientes e iremos al lugar donde tú nos indiques, aunque creamos que allá no hay esperanza. No hay esperanza en una viuda que no tenía nada que comer. No, Señor, en ella no había esperanza. La esperanza está en ti, Señor, que eres el que puede dar con amor, con que tu misericordia está llena de amor, pero también de poder. Y eso es lo que tenemos que entender aquí, Señor. Tú eres el Todopoderoso y puedes sacar, Señor, de una viuda, Señor, que tiene un pedazo de pan, un poco de agua para morirse después. Puedes, Señor, dar provisión por mucho tiempo. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, bendito Señor. Y quedamos en tu presencia, Señor, escuchando la buena porción que tienes para nosotros en este día. Amén. Gracias, Señor. En el mismo sentir que hemos venido alabando, que hemos venido adorando, vamos a disponernos para compartir, por ser hoy nuestro primer domingo del mes de septiembre, vamos a compartir la Santa Cena. Dispóngase a un acto especial. Dispóngase a tal vez uno de los actos más importantes, un mandato realmente, ¿no?, que está en la palabra de Dios, y es compartir la cena del Señor. Pero no es algo que debamos tomar a la ligera, no es algo que debamos hacer por hacerlo, sino es algo que debemos hacer con toda la reverencia, con todo el respeto, con todo el discernimiento, con todo el conocimiento de lo que estamos haciendo. Porque el Señor en su palabra nos instruye a que este acto de tomar la cena del Señor lo debemos hacer de manera dignamente. Y cuando nos habla de hacerlo de manera dignamente, nos habla a nosotros de ponernos a cuentas con Él. Dice su palabra: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La palabra de Dios es muy clara y nos dice a nosotros: probémonos a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena. Y al tomarla debemos entender, debemos discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque debemos entender cuál fue el verdadero sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, vamos a hacer, si no nos probamos a nosotros mismos, si no nos examinamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados. Y siendo juzgados vamos a ser castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense la seriedad del asunto. La seriedad del asunto es: usted debe presentarse a la cena del Señor de manera digna. Para presentarse de manera digna debe probarse a sí mismo. Y debe entender, debe comprender el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eso se llama discernir el cuerpo del Señor. Si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, si nosotros no nos examinamos, vamos a ser juzgados. Y si somos juzgados, vamos a ser castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Ese es un acto de disciplina del Señor, porque dice su palabra que Dios a quien ama disciplina. Y Él no quiere que andemos por ahí haciendo locuras. Él no quiere que nos presentemos
de cualquier manera compartir la cena del Señor. Él quiere que nos probemos hoy, antes de tomar la cena del Señor, a nosotros mismos. Por lo tanto, tome un tiempo con la mayor seriedad, tome un tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Voy a guardar silencio un minutico, para que usted y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. Para que probándonos a nosotros mismos digamos, Señor, te hemos fallado. Y como te hemos fallado, aquí estamos, Señor, para que tú nos perdones. Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros le buscamos, nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En este minuto vamos a recurrir a esa fidelidad y esa justicia de Dios para que nos limpie y para que nos perdone nuestro pecado. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por esta oportunidad de probarnos a nosotros mismos, de ponernos a cuenta, Señor, para entrar de manera digna a compartir la cena contigo, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque cada vez que tomamos la Santa Cena, no solamente recordamos el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nosotros, sino que también anhelamos tu venida, bendito Dios. Gracias por permitirnos tener esa mirada al pasado, esa mirada al futuro, pero también una mirada a nuestro interior para estar a cuentas contigo. Permite, Señor, que no te ofendamos, que no nos alejemos de tu palabra y que cada vez que nos acerquemos a compartir la cena del Señor, estemos vestidos de esa dignidad para compartirla conforme a tu preciosa palabra. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por este tiempo especial. Gracias al Señor por permitirnos compartir la Santa Cena. Antes de ir a la palabra el día de hoy, vamos a hacer unos pequeños anuncios que son importantes. Primero, pese a que ya tenemos algunas libertades para reunirnos, seguiremos por este medio mientras que estemos seguros de que podamos reunirnos y no jugar con la salud de nadie, ¿no? Entonces, paso a paso vamos a ir saliendo. Ya tenemos algunas medidas de seguridad. Ustedes se están dando cuenta que nos hemos venido compartiendo la alabanza y las prédicas desde la iglesia, desde nuestro lugar de culto, y estamos implementando el lugar también para que pronto podamos, con todas las medidas de bioseguridad, reunirnos en el tamaño y en la medida que nos lo permitan las circunstancias y las autoridades locales. Entonces, paciencia, estamos trabajando, vamos a resolverlo cuando lo haremos y pronto yo creo que podremos vernos algunos en la iglesia, pero todavía sigamos dando pasos de obediencia y de prudencia frente a lo que seguimos viviendo y confiando en el Señor, que pronto saldremos de eso y saldremos bien librados.
Como siempre, el primer domingo, a diferencia de lo que hacíamos naturalmente cada domingo, que era orar por los diezmos, el primer domingo estamos utilizándolo para darle las gracias a todos los diezmadores y a todos los ofrendadores de nuestra congregación. Hemos logrado mantener nuestro sitio de reunión, hemos venido cumpliendo con nuestras obligaciones y aquí seguimos. Y hemos utilizado los diezmos conforme a la palabra de Dios para que no falte alimento en la casa del Señor. Con ellos seguimos pagando el arriendo y los gastos necesarios para mantener nuestro lugar de culto como lo hemos venido manteniendo. Entonces, gracias. Vamos a orar por esos diezmos, por esas ofrendas. Como siempre les decimos, quien tenga en su corazón el diezmar o el ofrendar, solamente nos avisan por el interno y nosotros, por el interno me refiero a nuestro grupo de la iglesia, y por allí estaremos dando instrucciones de cómo hacer llegar los diezmos al folí, a la tesorería de la iglesia. Nada, vamos a orar por ellos y de verdad a todos por ser solidarios con la obra del Señor. Gracias de verdad a cada uno de ustedes, que el Señor los siga bendiciendo, les siga proveyendo, les siga multiplicando conforme a su preciosa palabra. Vamos a orar sobre estos diezmos. Si no lo tiene ahí en su mano, simbólicamente cierre su puño, que ahí está su diezmo, allí está su ofrenda, y vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por cada uno de estos diezmos, por cada una de estas ofrendas. Bendice, Señor, al dador alegre conforme a tu palabra, por cada ofrenda que se está dando en este momento, Señor, y por cada diezmo, Señor, oramos para que se abran las ventanas de los cielos y se derrame bendición hasta que sobre y abunde conforme a tu preciosa palabra, para que reprendas por nosotros al devorador y para que conforme a tu palabra hagas de nosotros una nación deseable. Gracias, Señor, por tu provisión especial. Gracias por nuestros trabajos, Señor. Gracias por nuestros proyectos, por toda esa provisión que hemos recibido aún en tiempo de dificultad. Hoy te damos gracias y oramos, Señor, por una multiplicación al 100 por 1, como dice tu palabra, y declaramos bendición en nuestros hogares. Bendice, Señor, a cada uno de las familias aquí representadas. Bendice a los diezmadores, Señor. Bendice a los ofrendadores. Y en todo, Señor, declaramos que tu palabra es sí y amén sobre nuestras finanzas y en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a disponernos ya para el tiempo de la palabra y gracias nuevamente a todos por su participación, por su solidaridad, por su colaboración en todo, porque hemos visto cómo crece nuestro estudio bíblico, hemos visto también cómo se siguen pegando a los cultos. Yo hoy los invito a que seamos puntuales en ello y que aprovechemos que el Señor nos sigue permitiendo ser parte de su obra. Entonces, bendiciones y alistémonos para el tiempo de la palabra. Bueno, vamos a disponernos para el tiempo de la palabra. Ya hemos hoy alabado, adorado al Señor, hemos compartido la Santa Cena, nos hemos puesto a cuentas con Él, como dice su palabra, nos hemos probado a nosotros mismos y hoy nos preparamos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar para que sea un tiempo especial, vamos a orar para que allí donde usted está no se distraiga, realmente haya algo especial y empecemos a sentir cosas diferentes, porque vamos a clamar por la presencia del Espíritu Santo de Dios en este tiempo, que sea tocándonos, que sea enseñándonos, que sea instruyéndonos, que sea guiándonos, que sea llenando nuestra boca, que seamos nosotros menguando y que sea el Señor Jesucristo creciendo realmente en este tiempo. Oramos, bendito Dios, para que este sea un tiempo especial, para que tu palabra, Señor, esa que tú envías el día de hoy, cumpla con el propósito para el cual tú la enviaste. Permite, Señor, que salgamos de aquí siendo diferentes en Cristo Jesús, que salgamos siendo hacedores de tu palabra y no solamente oidores, y que esta palabra que hoy siembras en nuestro corazón
sea una palabra que empiece a producir fruto y fruto abundante en Cristo Jesús. Bueno, veníamos compartiendo el día miércoles sobre el propósito del desierto, sobre el plan de Dios en cada una de nuestras vidas cuando somos llevados al desierto. Y allí el Señor nos regalaba una palabra en Deuteronomio 8, versículo 2, donde decía el Señor que Él nos llevaba al desierto para afligirnos, para probarnos, para saber qué había en nuestros corazones y para saber si habíamos de cumplir o no sus mandamientos. Eso es el propósito que el Señor tiene al llevarnos al desierto. Recordábamos también en esa prédica del miércoles cómo el Espíritu Santo de Dios fue el que permitió que el Señor Jesús fuera llevado al desierto y cómo el Espíritu Santo fue el que allí lo sostuvo en ese momento y le permitió pasar ese tiempo en el desierto de tentación y de prueba. Así nosotros, cuando estemos en el desierto, debemos estar orando porque sea el Espíritu Santo de Dios el que nos permita pronto salir de esa dificultad, de ese desierto, de ese problema que podemos estar pasando. Revisando la palabra, encontramos que no solo el pueblo de Israel se quedó en un desierto, allí dando vueltas, como de pronto lo compartimos muy genéricamente, sino el pueblo de Dios pasó por diferentes desiertos. Y encontramos que pasó por 7 desiertos, realmente, y no por uno solo. Y este número no es una casualidad. El pasar 7 desiertos, este número es una tipología bíblica de perfección y de consumación. Por lo tanto, el Señor quiere que al pasar por estos desiertos nosotros seamos perfeccionados en Cristo Jesús. Que allí, en donde el Señor nos lleva para afligirnos, para probarnos, para saber qué había en nuestros corazones y para saber si habríamos de cumplir o no con sus mandamientos, realmente allí el Señor lo que está haciendo es perfeccionándonos. Dice la palabra de Dios que la obra que Él comenzó en nosotros, Él va a terminarla, Él la va a perfeccionar. Y muchas de esas veces vamos a ver que tendremos la necesidad de pasar por alguno de estos desiertos. Vamos a ver por cuáles desiertos pasó ese pueblo de Israel y en cuál de aquellos podríamos nosotros encontrarnos el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Allí vamos a encontrar ese primer desierto por el cual pasó el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Shur y anduvieran 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Nos encontramos en el desierto de Shur y nos encontramos frente a un pueblo que se encuentra con una primera dificultad y era el beber agua. Y frente a esa dificultad, porque se encuentran con unas aguas amargas, este pueblo empieza a preguntarse, ¿qué hemos de beber? Y en este primer desierto es una lucha en nuestra alma. ¿Qué hemos de hacer en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestra memoria, en nuestra mente? Empezamos a preguntarnos nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la pandemia? ¿Qué vamos a hacer ahora que nos permitieron salir a todos y que cada uno tiene que cuidarse a su manera? ¿Qué vamos a hacer frente a las limitaciones que tenemos para reunirnos nuevamente en el salón de culto? ¿Qué vamos a hacer en nuestros trabajos? ¿Volvemos o no volvemos? ¿Qué vamos a hacer con los juzgados? ¿Seguimos mirando en internet o escribimos? ¿Qué vamos a hacer? Es un primer desierto en donde nuestra lucha es contra lo que pensamos,
la memoria de lo que veníamos haciendo, los pensamientos, la voluntad de lo que hacemos. Esa es una primera lucha. ¿Por qué? Porque Shur significa fortaleza. Shur significa cercado. Esa palabra, Shur, recibe su nombre de las fortificaciones que dejaron los egipcios y que ellos habían construido, y por eso recibían el nombre del muro de los príncipes. Entonces a veces tenemos estas fortalezas que estamos nosotros armando en nuestra vida, en nuestros pensamientos, ¿no? Y tenemos que derrumbarlas, y empezamos a derrumbarlas a punta de cuestionamientos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo será el próximo año? ¿Será que en el colegio seguimos en las mismas y de la manera virtual? ¿Cómo va a ser en la universidad de los que están en ese tránsito del colegio a la universidad? ¿Cómo van a ser nuestros trabajos? Y empezamos a tener fortalezas en nuestra memoria o en nuestra mente o en nuestros pensamientos que tenemos que derribar. Por eso este Shur es el primer desierto, en la memoria, en la mente, en los pensamientos, y allí es la lucha que tenemos que emprender y que tenemos que salir de ahí victoriosos en Cristo Jesús. Ahí mismo, en Éxodo, capítulo 16, versículo 1, encontramos el segundo desierto. Dice la palabra de Dios: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Desierto de Sin, dice en el versículo 1 del capítulo 16 de Éxodo, fue llevado el pueblo. Sin significa carencia, sin significa no tener. Y fíjense que aquí el pueblo empieza a quejarse por la comida y empieza a decir: hubiera sido mejor que nos quedáramos en Egipto, ¿no? Porque allá cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí la lucha es una lucha económica, es una lucha de provisión, es una lucha de finanzas. Allá teníamos, acá no tenemos. Allá nos saciábamos de carne y comíamos carne y nos saciábamos de pan. Aquí nos trajeron a este desierto de Sin simplemente a morirnos de hambre. Y esa es la lucha que nosotros desarrollamos en este desierto de Sin. Es una lucha económica, es una lucha por nuestras finanzas. Antes teníamos trabajo, ahora de pronto no tenemos. Antes teníamos recursos, o de dónde sacar recursos, ahora estamos limitados. Antes hacíamos, ahora no podemos hacer porque no hay cómo. Pasamos ya ese desierto y realmente entendimos lo que debíamos entender en este desierto, que el Señor allí nos sacó para saber qué había en nuestros corazones, y efectivamente en nuestro corazón no estaba el depender de Dios, sino dependíamos de lo que había en la cuenta. Dependíamos del salario que nos llegaba, o los honorarios que nos llegaban a nuestras cuentas. Pero hoy no nos están llegando. Entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En hombres, en la cuenta, o en el Señor, que es nuestro proveedor? Por eso en este desierto, el desierto de Sin, es una lucha entre creer que el Señor puede proveer y creer en la provisión, o creer en la provisión que nosotros teníamos anteriormente, que era provisión humana. Ahí está la lucha. Señor, realmente entonces tú puedes dar el maná, que estamos en ese capítulo. Dios da el maná, esa provisión diaria que nunca faltó, que tendríamos todos los días que ir a recogerla.
Señor, ¿tú puedes proveernos del vestido, ese vestido que nunca se acababa? ¿O estamos pensando, ¿y ahora qué, cómo vamos a comprar las cosas? Acuérdense que la palabra nos dice adelante que no pensemos en el que comeremos o el que beberemos, porque Dios proveerá, ¿no? Que no estemos afanosos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que el que comeremos y el que beberemos es la añadidura. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en este desierto de Sin. En este desierto de Sin. Desierto que significa carencia. Allí mismo, adelante en Éxodo, capítulo 19, versículo 1, encontramos el tercer desierto. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y empieza el Señor a darle una serie de instrucciones a Moisés en el desierto de Sinaí. Más adelante en el versículo 9 encontramos que dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras que yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de este seguro morirá. Sinaí significa lugar espinoso, camino de espinas. Aquí el pueblo está luchando contra muchos pequeños problemas a la vez, muchos pequeños asuntos a la vez. Nótese que Moisés habla con Dios Todopoderoso y Dios le dice: yo voy a presentarme al pueblo, voy a hablar contigo en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, ¿sí? Y le está dando una serie de instrucciones de ahí en adelante, del versículo 10 en adelante, empieza Dios a darle pequeñas instrucciones, pequeños asuntos que resolver. Le dice en el versículo 13: no lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Y empieza a darle así instrucciones al pueblo para cuando el Señor se presente. Eran pequeñas cosas que hay que resolver. Así, en este desierto de Sinaí, nosotros nos ocupamos de pequeñas cosas que tenemos que resolver. Asuntos en la casa, asuntos en el ministerio, asuntos en el trabajo, asuntos con todo lo que nos relacionamos. Pero tenemos que empezar a resolverlos para efectivamente pasar ese desierto de Sinaí y seguir en busca de la tierra prometida. Era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, recibiendo instrucciones para algo especial. Termina diciendo, en el versículo 20, dice la palabra de Dios: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Instrucciones para que hicieran las cosas de manera correcta. En el desierto de Sinaí es donde nosotros recibimos el mayor número de instrucciones para cuadrar nuestros pequeños asuntos, pero importantes. ¿Para qué? Para seguir a la promesa, para seguir a la bendición, para seguir avanzando en estos desiertos que vamos pasando. Tenemos el desierto de Shur, que es fortaleza, cercado, que es donde se lucha por lo que pensamos, por lo que tenemos en nuestra mente, por nuestra voluntad, por esa parte
que hace parte del alma y que tenemos que trabajar en ellos, en el desierto de Shur. En el desierto de Sin, que es un desierto sin carencia, nuestra lucha es por nuestra economía, por nuestras finanzas. En el desierto de Sinaí, que es un lugar espinoso, un camino espinoso, es donde resolvemos los pequeños asuntos para seguir en busca de la promesa, en busca de la bendición. Vamos al cuarto desierto, desierto de Parán. Vamos al libro de Números, capítulo 12, Números 12, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Si ustedes leen completo el capítulo 12 de Números, encontramos que María y Aarón murmuran contra Moisés. Y cuando murmuran contra Moisés, el Señor los reprende. Entonces Jehová, estoy en el versículo 5, descendió en columna de la nube, en la columna de la nube, y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y les dijo, está hablando el Señor con Aarón y María, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y le está diciendo a ustedes, ¿por qué están murmurando contra Moisés? Si yo hablo cara a cara con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y está el Señor diciéndoles que no hablen contra su siervo, que no hablen contra Moisés, que él tiene esa posibilidad de cara a cara hablar con el Señor. Y frente a esta reprensión que hace a Aarón y a María, termina el Señor castigando a María con lepra. ¿Sí? Y posteriormente Moisés clama a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Parán significa cavernas. Aquí la lucha es contra la soledad, contra la tristeza, contra la depresión. Fíjense lo que acababa de pasar en el contexto. Aarón y María habían murmurado en contra de Moisés. Dios Todopoderoso respalda a Moisés y le dice, ¿por qué osan hablar contra mi siervo Moisés? Y en ese momento castiga a María con lepra. Intercede Moisés por María y le dice el Señor, le decía, por lo menos tendrá que estar 7 días fuera del campamento. Y hasta que estuvo esos 7 días fuera del campamento, dice la palabra de Dios, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María y con ellos. Después de haberle faltado de esta manera a Dios Padre, ¿qué más podría haber en el corazón del pueblo de Israel? Tristeza, soledad, depresión, porque le estaban fallando a Dios y encontraron que Dios estaba respaldando a Moisés en todo. Por eso este desierto es una lucha contra esa tristeza, contra esa soledad, contra esa depresión, y hasta que no salió María, o más bien hasta que salió María de ese aislamiento de los 7 días, fue que permitieron nuevamente al pueblo avanzar a este nuevo desierto que era el desierto de Parán. Un desierto especial en donde luchamos por haberle fallado al Señor. Un desierto en donde realmente lo que hay en nuestros corazones es congoja, es tristeza, es depresión, es soledad. Por eso a veces somos llevados al desierto simplemente para ponernos a cuentas con el Señor, como le tocó al pueblo de Israel ponerse a cuentas
y especialmente a María y Aarón, que murmuraron contra Moisés. Cuarto desierto que hemos pasado. En Números 20, versículo 1, dice la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Este Sin es diferente a ese desierto que veíamos allá en Éxodo 16:1, porque ese era un desierto de Sin con S, este es un desierto de Sin con Z. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Les suena conocido esto? Acordémonos que cuando estaban en el desierto de Sin, con ese que significa carencia, que significa dificultades económicas, significa no tener, que era una lucha en lo económico y en nuestras finanzas. Allá que decía el pueblo, mejor hubiera sido, devolvámonos a Éxodo 16, y dice la palabra, retomando un poquito lo que habíamos compartido en el desierto de Sin, dice: nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y antes habían dicho, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas, a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Fíjense que en este desierto empezamos a ver otra vez la misma queja, en el desierto de Sin con Z. Pero no es lo mismo al principio de la salida de Israel de Egipto que en el paso donde nos encontramos. Aquí ya vamos muy adelante y ya han pasado por 4 desiertos con anterioridad y aún siguen quejándose. Pero ¿qué ha pasado en esos desiertos? Ellos han visto la provisión de Dios, porque ya Dios les ha dado el maná. Ellos han visto cómo el Señor los ha respaldado y los ha guiado. Pero aún así, en este desierto de Sin con Z, siguen quejándose. Por lo tanto, este es un desierto en donde se lucha por las cosas que parecieran que nunca van a cambiar. Es cuando nosotros nos encontramos peleando por algo que ya ha pasado en nuestras vidas y que ya debía ser cosas del pasado. Pero seguimos quejándonos de lo mismo. Es cuando pareciera que las cosas no cambian y no avanzan, sino seguimos renegando por lo mismo. Cuando el desierto es para que el Señor forje nuestro carácter, como compartíamos el miércoles. Y por lo tanto lo que ya pasamos, pues no sería necesario volverlo a vivir. Por eso este desierto es luchar contra esas cosas que pareciera que no van a cambiar. Vamos a Números 21, versículo 11. Dice la palabra de Dios, veámoslo desde el 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Ije Abarim significa ruinas, o ruinas de Abarim. Significa montículos, significa ruinas, significa como un temor a perderlo todo. Por lo tanto, en este desierto de Ije Abarim, nuestra lucha es contra eso, contra las ruinas, contra los temores a perder lo que hemos avanzado. Es una lucha contra lo que hemos obtenido y de pronto vamos a perder o podemos perder. Es cuando tenemos dificultades en donde podemos perder algo. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con esa sensación. Póngase a trabajar si es efectivamente el temor por algo que no hemos hecho o hemos olvidado hacer. Simplemente pongámonos en la tarea de hacerlo y confiar en que el Señor puede
efectivamente sacarnos de este desierto. Este desierto que nos puede arruinar, este desierto que nos puede tener con temor a perder algo que hemos obtenido. Por último, ahí mismo en el capítulo 21 de Números, pero en el versículo 13, seguimos adelantico, de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. ¿Qué significa Arnón? Aquí significa río caudaloso. Hay un dicho popular que dice que cuando el río suena, piedras lleva, ¿no es cierto? El río caudaloso generalmente genera todo ese mover de piedras y demás, y entonces eso significa este desierto, el luchar contra circunstancias o personas que quieren arrasar con lo que nosotros tenemos. Durante todo este trayecto de los desiertos, vimos cómo el pueblo mismo se quejaba por sus líderes. El pueblo que había sido sacado de la esclavitud se quejaba por sus líderes y simplemente no querían arrasar con ellos, ¿no? Se fueron contra Moisés, aún contra Josué posteriormente, y era un pueblo que no estaba conforme, y a eso vamos a tener en nuestras vidas. Personas, circunstancias que quieran arrasar contra lo mucho o poco que nosotros hayamos podido formar. Así que salgamos pronto de este desierto, confiemos en que el Señor puede ayudarnos, con que el Señor puede sacarnos, con que el Señor puede permitir que conservemos lo que nosotros ya hemos obtenido. El desierto no es nuestro destino. El desierto es un paso a la promesa, a la tierra prometida, pero el desierto no es su destino. Y de usted y de mí depende salir lo más pronto posible de este desierto. Sí, el Señor quiere allí forjar nuestro carácter, nos quiere afligir, nos quiere probar para saber lo que hay en nuestros corazones y para saber si hemos de cumplir o no sus mandamientos. Pero aquí lo que el Señor está trabajando con nosotros para que pronto salgamos de estos desiertos y para que en ellos terminemos ganando las diferentes luchas que usted y yo tenemos en cualquiera de esos desiertos. Yo no sé en cuál se encuentra usted, yo no sé si se encuentra en el de Shur, que es una fortaleza, y donde luchamos por lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra voluntad. Yo no sé si usted se encuentra en el desierto de Sin, un desierto donde efectivamente se ve la carencia y luchamos por nuestra economía y por nuestras finanzas, que sean mejores en Cristo Jesús. Yo no sé si se encuentra en el del Sinaí, en donde sea un camino espinoso y donde aún haya muchas cositas o muchas cosas por resolver en las diferentes áreas de su vida. O yo no sé si se encuentra en un desierto como el de Parán, en donde estemos luchando contra la depresión, contra la soledad, contra la tristeza. O de pronto estamos ya caminando en el desierto de Sin, acuérdense este Sin con Z, en donde nos volvemos atrás y donde algo que ya habíamos superado, volvemos sobre cosas que ya supuestamente habíamos superado, ¿no? Cosas que parecieran que nunca van a cambiar. Esa lucha constante por cosas que creíamos que ya habíamos superado. O yo no sé si estemos en el desierto de Ilje Abarim. Ilje Abarim. Una lucha contra la ruina, una lucha contra el temor a perderlo todo. O si por último nos encontramos en el desierto de Arnón, un río caudaloso, un río que está arrasando circunstancias, personas que quieren arrasar con todo lo que encuentran en el camino. Yo no sé por cuál, pero ninguno de estos desiertos es nuestro destino. Estos desiertos son un paso más a las promesas de Dios, un paso más a las bendiciones de Dios. Y si usted se encuentra en alguno de estos, yo creo que puede detectarlo y decirle al Señor: Señor, ya he sido afligido, ya he sido probado, ya sabes qué hay en mi corazón, ayúdame a cumplir con tus mandamientos. Y podremos de esta manera decirle al Señor:
ya pasó el desierto. No necesitamos pasar más cuarentenas en desierto, sino pasémoslo pronto y encontrémonos pronto con la bendición. Una bendición de vida y vida abundante, dice la palabra de Dios. Una bendición de sanidad, una bendición de provisión especial, una bendición de poderlo lograr todo en Cristo que nos fortalece. Una bendición de ser mejores porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todas estas son bendiciones y promesas que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Hoy tomémoslas como parte nuestra, echemos fuera esos 7 desiertos, porque el Señor, si nos permite hoy detectar en cuál nos encontramos, es para que salgamos de allí y para que veamos realmente su obra perfeccionada en nosotros. Eso quiere el Señor, bendecirnos. Eso compartíamos el miércoles cuando hablábamos de que para qué nos lleva el Señor al desierto. Y hoy encontramos en su palabra estos 7 desiertos que esperamos pasemos lo más pronto posible y de la mejor manera. El Señor quiere bendecirnos efectivamente. Y su palabra en estos días nos está regalando simplemente la herramienta para que nosotros salgamos victoriosos en Cristo Jesús. Vamos a echar fuera de nosotros todo temor, vamos a echar fuera de nosotros toda incredulidad, vamos a echar fuera de nuestras vidas todo aquello que nos está impidiendo realmente obtener la bendición y las promesas de Dios. Eso quiere para usted. Y yo no sé en cuál de estos desiertos usted o yo nos encontremos en este momento. Vamos a buscarlo y vamos a orar porque el Señor nos permita pronto salir de esto y empezar a caminar de victoria en victoria en Cristo Jesús. Señor, queremos darte gracias por este tiempo especial. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, hoy por reconfortarnos con esta palabra y saber que este no es nuestro destino, sino saber que este es un paso más a la bendición. Permite, Señor, que seamos reconfortados, que seamos asegurados, Señor, que seamos fortalecidos con tu presencia, con tu preciosa palabra y con la guianza del precioso Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar pronto fuera de estos desiertos, a ganar las luchas que enfrentaremos en estos desiertos, a saber que la aflicción ha pasado, que la prueba la hemos pasado, sabiendo, Señor, que tú estás siempre con nosotros y que nuestros corazones efectivamente se siguen llenando de un buen tesoro que es tu palabra. Ayúdanos a guardar tus mandamientos y a hacer lo bueno delante de ti, Señor, buscando siempre agradarte a ti antes que agradar a hombres. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan una semana llena de buenas cosas, llena del Espíritu Santo de Dios, y una semana en donde nos fortalezcamos en nuestro Señor Jesucristo. Que en la debilidad veamos efectivamente que Él es nuestra fortaleza. Bendiciones, que el Señor los guarde y seguiremos comunicándonos por este medio hasta que el Señor lo permita. Chao. Y era que el Espíritu Santo no solamente participó en la concepción, no solamente participó en el ministerio, no solamente participó en la muerte, sino también participó en la resurrección y estuvo presente hasta la ascensión del Señor Jesucristo a la diestra, a la ascensión a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese fue el ministerio del Espíritu Santo con nuestro Salvador.